distancia, digamos, no es ni tan corta ni tan larga, y bueno, subir una pequeña rampa, ¿no? Y adivinen qué pasó. El paciente se fue caminando y lo trajeron en silla de ruedas, en camilla, no me acuerdo, porque se reinfartó. O sea, después de lo que había pasado, esa caminata que hizo ahí, esa subida de la rampa, era una prueba de esfuerzo, ¿no es cierto? Y el paciente se reinfartó, ¿no? Así que a veces parece absurdo, pero fíjense las cosas que suceden cuando no se tienen claros los conceptos. Un paciente que recién ha salido de una unidad de cuidados intensivos, que recién está saliendo de un evento coronario, debería evitar todo tipo de sobreesfuerzo, ¿no es cierto?, que le exige un aumento de su trabajo cardíaco, de su trabajo respiratorio, etcétera, ¿no? Así que, muy bien. Prueba de esfuerzo contraindicado cuando estamos sospechando que nuestra paciente está haciendo un infarto. Muy bien. Y en cuanto a hacer ¿cómo se llama?, coronariografía, sí se puede hacer un estudio ese cuando se tienen todas las condiciones. Si estamos en un lugar que tenemos una sala de cateterismo y tenemos un paciente que pinta todo para un infarto, el tratamiento de elección para un paciente con infarto o miocardio es la desobstrucción o la patencia de las coronarias a través de la angioplastía, ¿no? Intervención percutánea coronaria, ¿no? ICP, que se llama. Muy bien, a ver. Vamos a ir al EKG. Angie nos dijo que no había onda P en B1. Vamos a ver, ahorita vamos a comentar. ¿Qué más? ¿Quién quiere comentarnos algo más del EKG? Solange, a ver. Sí, doctor, buenos días. ¿Se podría ver acá la presencia de las ondas T picudas? Ya, muy bien. ¿En dónde? ¿En dónde, Solange? ¿Todos lados? Sí, básicamente. Muy bien, Solange. Adelante. ¿Alguien más? Fíjese, ondas picudas. Vamos a... Algo más, algo más. Hay algo más ahí, ¿no? Sí, bastante. Vamos a comentarlo entre todos, ya, para que no. Listo. ¿Estamos viendo la imagen ampliada? ¿Sí? Mm. Sí, estamos viendo en pantalla completa y aumentar de tamaño, o no lo estamos viendo, a ver, porque he salido de... No, doctor. No, doctor. ¿No? No, doctor. Voy a volver, bueno, vamos a ver cómo se hace esto. He dejado de compartir y vamos a, queda congelado que esta máquina tiene un tema y vamos a volver a compartir. Ventana, compartir, y no se comparte, pero si quieres ver, si lo pongo en pantalla completa, se puede. ¿Sí lo estamos viendo en pantalla completa o no? No, doctor, no se ve en pantalla completa. No, doctor. Sí. No, doctor. Ya, no se preocupe, vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí. Ahí sí lo han visto un poco más aumentado de tamaño, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, doctor. Fíjense, Angie, esta deflexión, pequeña deflexión positiva acá, ¿se ve el mouse o no se ve el mouse? No, no. Sí, doctor, Sí, ahora sí se doctor, sí ve. se ve. Excelente. Entonces, esto de aquí, Angie, y todos, esta es onda P, ¿ya? Que parezca medio mentiroso, igual que esta onda P. Bueno, acá salió medio cortado. Acá en B2 prácticamente no se nota, ¿no? Pero ahí debe haber una muestra. Pero una cosa más, y bueno, acá están las ondas de alta picudas que nos habló Solange, que es correcto. Pero fíjense, me imagino que todavía no les han enseñado, pero esta morfología que se llama aquí, que vemos aquí, que es como una V hacia abajo, por debajo de la línea media, o del isoeléctrico, como quieran llamarlo, se llama morfología QS. La primera deflexión negativa se llama Q, ¿correcto? Y esto es una onda Q completa y absolutamente patológica. Vean en B4. Vemos en B4 una pequeña muesca hacia abajo, ¿sí? ¿Ven en la flecha del mouse, correcto? ¿La vemos? Sí, doctor. Esta es una onda Q.
pero esta onda Q no representa más de la tercera parte de todo el complejo R, que es este de arriba, ¿correcto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Será la quinta parte, la sexta parte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando es una pequeña muestra, como esta de negativa, que no representa la tercera parte de todo este complejo, significa que es una onda Q fisiológica. Pero acá vemos que todo es onda Q, ¿correcto? En B1 todo es onda Q, ¿estamos de acuerdo? No. Igual que en B2, ¿no? Y llamamos QS, ¿correcto? Esta morfología que vemos aquí, que estoy señalando con el mouse, es la morfología QS. Por eso es que algunos cardiólogos no sé si habrán o escucharán, dice el paciente se ha acuciado, QS, de QS, ¿no? Se ha infartado. ¿Qué otra cosa tenemos importante? La onda Q no necesariamente nos habla de agudeza. Un paciente puede tener onda Q por un infarto antiguo y no necesariamente nos refleja la realidad que se vive actualmente. Pero lo que sí nos habla de lo que está pasando ahora, nos habla de agudeza, es las alteraciones en la repolarización. ¿Cómo le llamamos a esto? Elevación del cemento ST, ¿no es cierto? Tenemos elevación del cemento ST en B1, en B2, en B3, fíjense, ¿no es cierto? Con unas ondas de altas y picudas. En B4 no, en B5 no, y en B6 no, pero en B4 y en B5 tenemos unas ondas de picudas, unas ondas de isquemia. En B1, B2 y B3 tenemos ondas Q patológicas con elevación del cemento ST. Pregunta, ¿qué patología cardiovascular sospechamos cuando tenemos un EKG con onda Q con elevación del cemento ST? ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Esa patología? Un infarto. Infarto miocardio. Infarto. Ahora, le tenemos que poner nombre y apellido, ¿correcto? ¿No es cierto? Le tenemos que poner nombre y apellido. Cuando se compromete B1 y B2, ¿hablamos de dónde? ¿De quién? Del... Ahí está en la imagen, ¿vemos o no? Del septum septum. Cuando se compromete B3 y B4, hablamos de la cara anterior, anterior. B5 y B6, lateral, lateral. Pero cuando tiene ABL y B6, cara lateral, alta, alta, ¿no es cierto? Y el infarto de cara inferior diafragmática compromete ¿qué derivadas? D2, D3 y ABF. Muy bien. Nuestro paciente tenía compromiso ¿dónde? Vamos a regresar. ¿En dónde? ¿Cómo se llama esto? Aquí, te estoy B1. señalando. la B1 FQ, más B2, B2. Y B3. Ya, entonces, ¿dónde está su problema según este esquema? B1, B2 y en el B3. septum y la cara anterior, ¿No es cierto? En la cara anterior, si quieres, ¿no es cierto? Y tiene signo de isquemia ¿dónde? B5, B6, ¿se acuerdan las T picudas? O B4 y B5. Ah, ya, fíjense. Ya, entonces tenemos un infarto, una onda Q de necrosis en B1, B2 y B3, ¿correcto? Infarto agudo de miocardio anteroseptal. Y tenemos signos de isquemia ¿dónde? Tenemos en B4, B5 y hasta B6, ¿no es cierto? Entonces, este infarto que tiene en la cara anteroseptal se está extendiendo a la cara, es que sigue ese isquemia lateral, ¿no es cierto? Y finalmente, si eso se produce, va a tener un infarto anterolateral extenso. Y un infarto anterolateral extenso tiene gran riesgo de disfunción de la bomba cardíaca, gran riesgo de disfunción sistólica, gran riesgo de shock cardiogénico, y el shock cardiogénico es la primera causa de muerte en los pacientes que hacen infarto agudo de miocardio. Entonces, nuestro diagnóstico es un infarto agudo de miocardio anteroseptal, ¿no es cierto?, con elevación del cemento ST, con signo de isquemia en la cara lateral. ¿Sí? Más o menos ese sería nuestro diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros en la apreciación? Fíjense. Sí, doctor. Conclusión. Muy bien, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda? Si tienen alguna duda en algo, con toda confianza, pregunten. Muy bien. Entonces, ya un poco a pocas puertas ya para terminar este caso. Entonces, conclusiones importantes. Tenemos un paciente que tiene toda una serie de eventos para sospechar de un infarto agudo de miocardio. Acá hay una parte, una diapositiva que hablan de resumen. No lo hemos leído, creo. Vamos a leerla para que se den. Entonces, fíjense acá, ¿no?
Acá es un poco el resumen del caso. Hombre de 56 años, el grupo etario más o menos cercano al donde tiene más prevalencia este tipo de problemas cardíacos, tiene factores de riesgo como el tabaquismo y la hipercolesterolemia, tu dolor torácico es típico de un problema de infarto, no isquemia de infarto, tiene un galope S4, acuérdense que, fíjense acá, ¿no? Que refleja qué cosa, la disfunción diastólica o la alteración de la compliance o de la fase de relajación de nuestro paciente, que se da esto en la primera fase de los infartos. Es decir, tiene un problema de disfunción diastólica, que se refleja con ese aumento de la tensión a nivel aurículo-ventricular, que se refleja con este S4, con este ritmo de galope S4, ¿no? Ritmo de galope porque está taquicárdico y S4 por la presencia de este cuarto ruido cardíaco que nos habla de esa disminución o de la mayor tensión que hay a nivel de ese ventrículo en su fase de relajación, que no debería haber, pero que es un signo precoz de infarto. Y acompañado de signos neurovegetativos como hipertensión, taquicardia y diaforesis. Entonces, fíjense, este es un poquito el resumen de todo el caso. Y otra cosa, para concluir, ¿no es cierto? Hay que valorar las indicaciones y contraindicaciones. A ver, todos. Los infartos agudos de miocardio ST elevado tienen indicación de ¿qué tenemos que hacer con ese paciente con IMA ST elevado? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Ya lo dijimos. Generalmente, les cuento, existen 5 tipos de infarto. El que todo el mundo conoce es el infarto tipo 1 en relación a la obstrucción de las coronarias. Cuando tenemos esa situación, ¿cuál es el objetivo de tratamiento? Asegurar la patencia de las coronarias, quiere decir desobstruir esos vasos, ¿no es cierto? Somos gasfiteros. ¿Qué hacemos? Tenemos dos opciones, la trombólisis y la intervención, ¿no es cierto?, percutánea coronaria, ¿no es cierto?, la angioplastia, que después puede terminar en colocación de un stem o no. Tenemos esas dos opciones. Desde el punto de vista de la literatura médica, si estás en un hospital, en una clínica donde no tienen sala de cateterismo y no tienen sala de intervencionismo, entonces tu primera opción es trombolizar. Si tienes tu sala de cateterismo 24/7, entonces tienes que hacer una angioplastía, ¿no?, percutánea transluminal y generalmente colocar un stent para asegurarnos la desobstrucción de esa arteria coronaria que teóricamente está tapada. Pero ojo, no solo tenemos que saber las indicaciones, sino también las contraindicaciones. Por ejemplo, en esa foto que vemos ahí en esa plaquetura, ¿qué cosa le llama la atención? Doctor, esa placa es de una mujer, ¿verdad? Sí, no es el caso del paciente, ¿eh?, sino Ah, que ya. lo he puesto como ejemplo de, ¿El ¿cómo se botón llama? aórtico? Ya, muy bien, Franklin. ¿Qué pasa? Está dilatado, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Así no es, ¿no es cierto? Hemos visto la otra placa, ¿no es cierto?, del paciente. Esta es una radiografía de una paciente que está haciendo un aneurisma disecante de aorta. ¿Ya? Y les cuento, una vez llegó a la clínica un paciente así, 80 años, mujer, hipertensa crónica de larga data, y que tenía un infarto, ¿ya? Tenía un infarto y en la clínica había cateterismo, entró a la sala de cateterismo, por suerte, ¿eh? Fíjense, ya les voy a comentar por qué. Entra a la sala de cateterismo y están pasando la guía para entrar por ahí, ¿no?, por los accesos vasculares y no progresaba. Le hacen una tomografía y encuentran que tenía un aneurisma disecante de aorta. El aneurisma disecante de aorta, por ejemplo, en el caso de la paciente, obstruyó parcialmente la irrigación de las coronarias y eso provocó el infarto. Pero el problema con esta paciente no era que su coronaria esté tapada, su coronaria estaba comprimida extrínsecamente por este aneurisma, pero si ustedes buscan en la literatura, un paciente con aneurisma disecante está contraindicado que lo trombolice. Si la trombolizabas, esta paciente la mataba. Si esta paciente hubiera un hospital público, como en donde estoy ahorita, que no tiene sala de cateterismo, la primera opción hubiera sido trombolizarla y probablemente hubiera fallecido la paciente. Entonces, ¿qué otra contraindicación tenemos para trombólisis? Pacientes que tienen sangrados activos, que han tenido antecedentes de hemorragia intracerebral, ¿no es cierto? Eh, que tienen cáncer, ¿no es cierto? Tumor cerebral también, etcétera, etcétera. Que han tenido infartos extensos, porque esos con los trombolíticos se pueden convertir en hemorrágicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá la moraleja es no solo saber cuáles son las indicaciones, sino también tener presente las contraindicaciones. Y lo otro, hay que descartar algunas otras patologías que puedan hacer semejanza con un infarto. Por ejemplo, ¿qué otras patologías saben ustedes que, por ejemplo, electrocardiográficamente le pueden elevar el segmento ST? ¿Qué otra patología va con elevación del segmento ST? ¿Cardíaca o no cardíaca? Les comento. Una muy frecuente, por ejemplo, es el derrame pericárdico.
Un paciente con derrame pericárdico puede tener elevación del crecimiento ST sin necesidad de ser un infarto. Y ojo, nuestros pacientes cardiópatas tienen hasta un 30% o 40% el 30% de posibilidad de tener un daño renal. O sea, a la larga un paciente cardíaco crónico con insuficiencia cardíaca a la larga va a afectar sus riñones y viceversa. Y puede terminar ese paciente en con un daño renal. Y no es raro tener pacientes con derrame pericárdico. Pacientes con insuficiencia renal crónica tienen derrame pericárdico. Y entonces podemos nosotros trombolizar a un paciente que está haciendo un derrame pericárdico asumiendo que sea un infarto. Lo otro, paciente con falla renal, la vida media de la troponina va a estar elevada. O sea, un paciente puede tener una troponina elevada sin necesidad de ser un infarto. Entonces, no solo falla renal crónica, sepsis y alguna que otra condición pueden elevar las troponinas sin necesidad de ser un paciente que está haciendo un infarto. Cuando se colocan los electrodos para tomar el electrocardiograma en forma inconveniente, también pueden hacer la mímica de un paciente que está haciendo un super nivel de segmento ST, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, moraleja, ¿no? Entonces, ya, tenemos nuestros criterios clínicos, bioquímicos, electrocardiográficos, ecocardiográficos, confirmamos que se trata de un infarto, vemos si no existe una contraindicación para trombolizar, ¿no es cierto? Si no tenemos sala de cateterismo, trombolizamos, y si tenemos sala de cateterismo, realizamos una eh, intervención percutánea coronaria, es una angioplastía. Y lo otro, antes de todo esto también, es descartar que no se trate de otra patología que pueda ser, que no sea un infarto, pero que nos confunda con un infarto, que se pueda comportar de una manera semejante, ¿no? Muy bien. Vamos a ver acá está. Este es un trabajo en nuestro país. Fíjense, simplemente una estadística. Fíjense acá. Eh, del 100% de pacientes que acuden con infarto agudo de miocardio ST elevado, este estudio incluía creo a casi 400 pacientes de diversas partes de nuestro país. Fíjense, reciben trombólisis dentro de las primeras 6 horas, el 32%. No está, ¿no? Y le hacen cateterismo y le hacen su intervención percutánea coronaria primaria dentro de las primeras 12 horas en un 29%. Cosa que también es. Pero un 12, casi un 13% solo recibe fármacos, solo lo anticoagulan y todo eso, no lo trombolizan ni nada. O sea, no estamos solucionando el problema, ¿no es cierto? Estamos evitando que se siga, o tratando de evitar que se siga extendiendo, pero no lo estamos solucionando, ¿no? Como con una trombólisis o como con una angioplastía. Pero ojo, inclusive haciendo trombólisis o haciendo angioplastía no significa que es 100% efectiva. Fíjense, y acá está lo que dice, lo que nos habló Franklin, creo, ¿sí? Franklin, acerca de las coronariografías. Le hacen coronariografías dentro de las 24 y 72 horas en un 4%, casi un 5% de los casos, y coronariografía después de 3 días en un 2% de los casos. O sea, dependiendo de la condición del paciente, se puede hacer este tipo de procedimientos. Ojo. Entonces, cuando se fueron a ver las causas de por qué razón un paciente no recibía alguna terapia de reperfusión dentro de las primeras 24 horas, vieron que generalmente el principal problema en la tercera parte de los casos era que las personas no acudían, ¿no? 29% de los casos se demoraba más de 12 horas en acudir al médico, ¿se imagínense eso? Lo otro es que se demoraba el traslado del paciente. Es decir, por ejemplo, imagínense, si está en un centro que no tiene trombolítico o cardiología intervencionista, tendría que ser transferido. Ahí perdían tiempo y no se le llegaban los tiempos óptimos de manejo. Que no tenían insumos o no había sala hemodinámica en un 18%, que habían contraindicaciones para realizarlo, que había negativas de paciente para ser trombolizado, que había demora en el diagnóstico hasta en un 7%, fíjense. Muy bien. Es un poquito para que veamos un poquito la panorámica de la realidad de nuestro país. No estamos tan, bueno, por lo menos lo que pasa es que el grueso de este trabajo se hizo en hospitales de salud. Creo que el 60% eran de salud, un 30% de MINSA y lo demás eran clínicas privadas y fuerzas armadas. Así que el salud generalmente está más abastecido en cuanto al hecho de tener sus salas de hemodinámica las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Muy bien, ¿alguna duda del caso? ¿Todo claro? Sí. Sí, doctor.
Muy bien, gracias. Pensé que había apagado el micrófono y no me he dado cuenta. Muy bien. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Caso? Muy bien, Lady. Ahora quiero algo a propósito de lo que dijo Angie acerca de la mortalidad. Ojo. Quiero revisar esto acá, no tengo el dato aquí. Un segundo, que creo que lo tengo. Sí, es la cosa, chicos. Bueno, acá tengo una diapositiva, creo que lo voy a poner. ¿De qué se mueren los pacientes con infarto? Para que vean. No sé si se logra ver. La principal causa de muerte es shock cardiogénico, ojo, pero no todos los pacientes hacen shock cardiogénico. Creo que por menos del 10% hacen shock cardiogénico. ¿Ya? Mm, ya, la mortalidad, Angie, la mortalidad intrahospitalaria de un paciente con infarto agudo de miocardio es del 10%. ¿Ya? Y esta es principalmente debido, como se mencionó, a un shock cardiogénico, ¿correcto? Ahora, esta mortalidad aumenta en determinado tipo de pacientes. ¿Ah? Si tenemos pacientes añosos, más de 75 años, que no tienen signos de reperfusión, como los tratamientos que estamos hablando, ¿ya? Que tienen infartos extensos y que tienen una función contráctil disminuida, es decir, una fracción de eyección menor al 40%, todos estos signos nos hablan de un mayor riesgo de muerte. Obviamente, por ejemplo, un paciente que está haciendo shock cardiogénico creo que tiene un 30% de muerte, pero en líneas generales, un paciente con infarto agudo de miocardio, ST elevado, intrahospitalariamente manejando, tiene una mortalidad en promedio del 10% en nuestro país. ¿Sí, Angie? Es decir, no todos. El 90% teóricamente sobreviven. Habría que ver con qué grado de compromiso o secuela, porque muchos de estos pacientes hacen insuficiencia cardíaca. Muy bien, jóvenes, creo que por hoy estamos con este caso, creo que es para empezar, un caso relativamente claro, y como recién estamos empezando la rotación esta primera semana, es importante presentar algo que no sea muy, muy complicado. ¿Sí? ¿Todos estamos claros? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Sí, Sí, Muy, doctor. muy bien, chicos.